¿Estarán? Y ahora sí. Vamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro podcast sin título fijo aún. El día de hoy tenemos como invitada a Valeshka. ¿Cómo estás, Valeshka? Hola, hola, gracias, gracias. Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Chief? Bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí estamos en un episodio más de nuestro podcast, pero para empezar vamos a conocer a nuestra invitada. Entonces, Valeshka, cuéntanos, ¿qué clase de música escuchas? Bueno, primero que nada, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, si queremos hablar un poco de música, personalmente, mm, soy glamera. El glam rock me gusta mucho. Toda la onda del hair metal está chido. Creo que eso es principalmente eso. ¿Qué clase de, bueno, más bien, cuáles son tus bandas favoritas de glam metal o glam rock? Pues es que mira, crecí en general con glam, ¿no? Ese fue como el core center. Pero ya después de ahí se deriva pues muchos otros géneros dentro de música, de lo que es el rock, metal, bla, 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 punk, lo que quieras. Mis top 5, de hecho, toda la vida serán los mismos. El primero es Poison. Ujú. Yo me acuerdo todavía cuando vi un disco en las cosas de mi papá y dije, no mames, ¿quiénes son estas viejas? Y aparte es el disco de Look What the Cat Dragged In. Y yo dije, como, no mames, estas morras. Y mi papá como, son vatos. ¿Estás mal? Y escúchalos. Y yo, no mames, ¿qué pedo? Y los amé. Ajá, En segunda instancia está Def Leppard. ajá. En tercera está Motley Crue. En cuarto está Warrant. Y en quinto está Tesla. ¿Tesla? Tesla. No he escuchado eso. ¿También es glam? Ese también es glam, pero tiene... También, sí, es glam. Hair metal más bien también, Hair metal, ok. como Motley. ¿Y esas son tus, podrías decir, tus cinco artistas preferidos del momento o tienes otros? ¿O nada más eran de glam? Pues no, o sea, en general tengo artistas que me gustan mucho, de otros géneros también, pero mis top 5 que son como prácticamente los que podré escuchar el resto de mi vida, son Claro, esos 5. ok. Ah. ¿Y en este momento tienes alguna canción favorita o algo que nos quieras recomendar? Mm, canción favorita. Pues no, de hecho me da por épocas y esta es una época en la que estoy Chismoso. nuevamente, nuevamente en el glam. O bueno, es que me da por épocas donde de repente me meto en el death. Ah, bueno, hay una banda de death que me gusta. ¿Es de death? No sé si es de death o de black, creo que es de black. Que se ¿Cómo se llama? llama God Eater. No sé, jefe. ¿La conoces? Está No chida, sabemos. está muy, muy chida. Creo que sería una buena ¿Cómo se opción. llama? God Eater. Ajá. La topé así cagadamente descubriendo música, pero ni siquiera con la intención de descubrir música. Ajá. Y y me gustó mucho. Bastante, bastante. Me recuerda a. ¿A qué me recuerda? Como a Dark Throne. ¿Qué dice que es? Ujú, son ellos. Me Oh, recuerda. Dice que es Ah, sí es Death. Deathcore. Technical Death Metal. Ok. Bueno, pues lo escucharemos después. Y bueno, Ujú. Valeshka, ¿cómo vas con la guitarra? Tú tocas la guitarra, ¿no? No puedo ofender a la gente que sí toca guitarra diciendo que la toco, pero, pero ahí Pero voy, o sea, con ganas siempre de aprender y con, pues más que nada, tratando de hacer mis tiempos para poder hacerlo. hace algún tiempo me habías dicho que tenías ciertas ambiciones en la música. ¿Quieres Sí. contarnos de ellas o no? Sí, claro, pues en general no me arrepiento de lo que estudié, pero sí le hubiera gustado dedicarle mi vida a la música en ese sentido, ¿no? Ajá. O sea, estudiar música hubiera estado increíble para las condiciones que tengo, ¿no? Ujú. Pero pues creo que nunca me atreví. ¿Qué te habría Este, gustado estudiar? ¿Instrumento? ¿Composición? Ok. composición. Sí, Ujú. pues todavía estás a tiempo. No creo que toda la vida es una vida para estar a tiempo. No creo que tienes que estar joven para poder hacer las cosas, Ajá. pero pues parte de las ambiciones son, me gustaría grabar algunas canciones que he escrito, Ok. que son de diferentes géneros, entre, bueno, uno es glam, otro es death, otro es punk. Ese punk es como una combinación de ska, bueno, me gustaría hacerla como una combinación de ska, así, interesante. Pues la bataca fue con lo que aprendí Ajá. al principio. O sea, no sé, bueno, tuve un batito ahí en la secundaria que Ah, sí, recuerdo eso. me introdujo a la bataca. Ya después en la prepa pues también me vine de esas. Y en algún momento un compa que se llama Leo Padua me estuvo dando clases, ¿De Bataca este, también? de bataca. Pero bueno, entre mis tiempos y mi vida en ese momento, pues no se pudo.
Y pues ahorita la guitarra es lo que le estoy dando. Intentando aprender el fa. ¿El fa? El fa sin el hack. ¿Cuál es el ja? Pues esa es la cosa. Tengo un compa que me dijo que prácticamente el fa lo puedo hacer como al revés. Pero no me quiso explicar cómo. No lo entendí. Yo tampoco entiendo. Pero bueno, ahí voy. Ahí Muy voy. bien, muy bien. Bueno, pues me alegro y espero que puedas encontrar el tiempo para seguir en ello. Y bueno, conoces ya nuestro podcast. Creo que nunca has escuchado uno, pero pues aquí vamos por temporadas. La primera temporada se la dedicamos al heavy metal y ahí vimos 3 bandas. Vimos Judas Priest, Iron Maiden y Black Sabbath. Mm. Y actualmente pues estamos pasando por la época del thrash. Hace 2 episodios vimos Metallica, después Megadeth y el día de hoy pues la verdad no sé ni qué vamos a escuchar, pero el jefe nos trae más thrash metal y pues se trata esto de escuchar y comentar al final de cada canción que nos parece, que encontramos interesante, divertido, que no nos gusta, que sí. Y bueno, ¿estás lista? Estoy siempre lista. Entonces le doy la palabra al jefe para que nos presente el programa del día de hoy. Bueno, pues básicamente les voy a hablar como del resto de la historia del thrash, porque, bueno, les hablé con mucho enfoque a Metallica y a Megadeth, pero voy a generalizar un poco más y voy a hablar un poco más de las otras bandas populares de thrash. Y bueno, voy a empezar con Slayer. Ah, bueno, primero voy a poner la canción y luego les voy a decir Sí. más. Ok.
Perfecto. Gracias Ok, Valeshka, por entonces puedes decirnos qué opinas de la ayuda. canción. Ok, pues es una buena canción. Al final es parte de una gran banda de los cuatro grandes de US. Y bueno, si te das cuenta, pues prácticamente tiene una combo ahí. O sea, el thrash en general es una combo, ¿no? De lo que sería el speed metal Ujú. y el hardcore, bueno, una parte del hard punk. Pero bueno, esos son los inicios de cierta forma también. O sea, al final si hablaron de Metallica, pues obviamente sabemos que ellos son parte con su álbum de Kill 'Em All. Ujú. De hecho, bueno, yo considero que ese álbum tiene mucho de lo que es los inicios de thrash. Y bueno, lo que podemos ver aquí con Slayer, bueno, pues tenemos el bombo, no sé profesionalmente tal vez cómo se diga, pero el dobleteo de tarola, que es tun, taca, tun, taca, tun, taca, tun, taca, Ujú. tun, tun, taca. Tienes el tono de la voz, que es parte del speed metal también, ¿no? Déjate la rapidez, también de los tonos altos, como de... Y luego baja, pum, 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 y luego vuelve a subir, tum, tum, tum. Está increíble. ¿Qué más? ¿Ya terminaste? No podría terminar. Bueno, pues yo que escuché... Ah, bueno, como ya vimos Metallica y Megadeth, creo que ambos como que se alejan del thrash en algún punto de su evolución. Y esta, pues es la primera canción que escucho desde que empezamos con Metallica, que me suena puramente a thrash. O sea, esta sí me suena mucho, mucho, mucho trash por varias razones. Entre ellas, los solos son muy como incongruentes. O sea, no es que estén mal hechos, pero sí tienen esa sensación de que no están como perfectamente estructurados con la armonía. Mm, Y eso es como algo muy atrapante del trash, mm, porque es muy sorprendente y aparte porque crea disonancias que mantienen pues una atmósfera totalmente oscura todo el tiempo. O sea, todo el tiempo suena como siniestra debido a esas disonancias que se generan. Y entre todas las canciones que en este momento recuerdo que hemos escuchado de Trash, creo que esta es la más disonante o la que crea más disonancias de las que he escuchado anteriormente. Y pues precisamente, como siempre explico, pues una disonancia es cuando tocas notas que no están incluidas dentro de la escala que se supone está construida la composición. Y eso pues le da un contraste que suena precisamente incómodo o perturbador. Y eso es lo que le da la característica, a mi parecer, al trash, entre muchas otras. También pues escuchamos desde el principio cómo es un género que está muy fundamentado en su rítmica, porque es muy veloz y muy constante. Suena como una, como el aleteo de una mosca, por así decirlo, porque es muy zzzz. Entonces constantemente tiene esa atmósfera que es muy veloz y a la vez muy constante. No hay muchísimas variaciones rítmicas, sino que más bien es una base de velocidad inicial y que se mantiene a lo largo de la mayoría de la canción en este caso. de acuerdo. Noté dos secciones. La primera, pues tenía un riff que no me acuerdo, que era tan, tarara, tan, tarara, tan, tarara, tarara, tan, y así. Y el segundo era un poco más lento y pues creo que también se parece o es algo similar a lo que escuchamos con Kill Em All, que dividen como en dos secciones y tienen una parte que es sumamente rápida y otra que es un poquito más mesurada, pero sigue siendo rápida, pero que es la que finaliza. Y además de eso, pues nada, creo que me gustó y crean un contraste entre las notas graves y las notas agudas, como decía Valeshka en el canto, tanto el canto como la guitarra, porque los riffs son muy graves, pero se contrastan con notas muy agudas. Y eso creo que le da un poco la personalidad que tiene este género. ¿Tu jefe qué nos tienes para decir? Bueno, esto fue del primer álbum de Slayer, um, Show No Mercy, creo. Y la canción se llama Black Magic. Y bueno, este álbum me parece muy curioso porque tiene como influencias de Iron Maiden y Venom y Metallica. Y pues creo que eso está ligado mucho al origen de esta banda, que me parece un poco gracioso, porque se originó cuando Jeff Hanneman y Kerry King, los guitarristas, se conocieron cuando iban a audicionar para una banda, no sé cuál es. Pero bueno, ahí se conocieron y en lugar de meterse a esa banda, decidieron formar su propia banda. Y luego incluyeron a, a- a- bueno, un sujeto que Kerry King conocía de la secundaria llamado Tom Araya, que
Bueno, lo incluyó porque él sabía tocar el bajo, entonces lo incluyó. Y él resultó ser el vocalista. Y luego otro sujeto, Dave Lombardo, decidió que quería formar parte de esta banda y pues él resultó ser el baterista. Y bueno, lo que hacían primero en sus inicios eran hacer covers de Judas Priest y Iron Maiden, supongo que por eso se escucha mucho como Iron Maiden. Pero eventualmente, bueno, apareció Metallica y eso los inspiró a tocar mucho más rápido. Y bueno, y es muy curioso este álbum porque, bueno, como dije, tiene unas influencias muy obvias de estas tres bandas, Venom, Iron Maiden y Metallica. Principalmente los riffs creo que se parecen mucho a Metallica. Mucho. La verdad sí, bastante. Sí, me parece muy divertido este álbum. Bueno, les voy a enseñar otro video. Player. Very cute. Quiero adorar más. Empiezas, vale, chica. Pues ahora sí que
de las mejores canciones por siempre. Pero bueno, si nos ponemos atención entonces a este análisis de la rola, pues tenemos ahí, por ejemplo, destacado de la bataca ese doble pedal, ¿no? Que se da mucho en esta parte de speed. Y ya cuando baja el tono, va por una también. Y bueno, tenemos mucho platillo a la par. Y pues prácticamente lo que me gusta mucho en general las bandas de thrash es eso, que tienen sus espacios donde tienen sus riffs marcados, por ejemplo aquí, ¿no? Tiririri, tiriri, tiriri, luego tum, tiririri. Entonces tienes un espacio ahí, un pequeño cuadro, y de repente toca, taca, taca, taca otra vez, ¿no? Tienes ese doble pedal y tienes todavía esa guitarra que parece que prácticamente está rayando, ¿sabes? Y bueno, estos espacios también en donde prácticamente lo que escuchas, yo le llamo sincronía, pero hay gente que le llama ruido entre esa guitarra y esa bataca en ese speed, ¿sabes? Que ni siquiera tienes el vocal ahí. Eso es como, tienes a la guitarra así como, "Ti", que te digo que parece que la estás como raspando, como rasguñando, ¿no? Y tienes a la bataca yendo en putiza con ese doble pedal y ese platillo. Y eso es lo que me gusta mucho de ese thrash, ¿no? Es como sube y como baja. Ah, Este, entonces, bueno, por ese lado me gusta. Tiene obviamente marcadísima la influencia de Metallica, es prácticamente inevitable darte cuenta, ¿no? Y cagadamente llegó a esos top 4 junto con ellos, ¿no? Yo hablo de la voz, o sea, de los tonos de voz. En el vocal, o sea, hablo como no son tonos, más bien no son largos, son como ta, ta, ajá, ta, ¿sabes? percusivos. Ujú. Ah, ¿cómo se llama el vocalista de Metallica? ¿Es Hetfield? Sí, ¿no? Ese sí. Bueno, a mi parecer, este vato que no sé cómo se llama, el vocalista de Slayer, Ya. para mí canta mejor que Hetfield en sus inicios, porque como habíamos mencionado en unos programas antes, como que James Hetfield se clavó mucho con una forma de cantar, entonces como que siempre cantaba lo mismo y como que no hacía ninguna variación en su forma de cantar, o sea, como cantaba todo el tiempo igual, toda la canción, permanecía como Estático. muy estático. Y aquí, bueno, no sé si es porque es un concierto o así en sí es la canción, pero aquí veo mucha más variedad en la forma de expresar del vocalista. Siento que si bien sí tiene como ese estilo de James Hetfield de que es muy percusivo, tiene mayores inflexiones a la hora de gritar o de cantar. Suena un poquito más gutural y me gusta, o sea, me gusta cómo canta esta. Y creo que no tiene solo esta canción, ¿verdad? En la canción anterior que nos mostraste, Slayer, creo que los solos noté como mucho la influencia de Dave Mustaine. Por esos solos muy, 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 muy locos, muy disonantes, muy incongruentes. Pero aquí se nota una canción mucho más estructurada. Creo que no hay como tal ese factor de impredecibilidad que tiene, por ejemplo, la anterior o Mustaine en sus inicios. Pero me gusta mucho. Igual, como mencionaba Valeshka, pues aquí lo que vemos es que tienen un riff melódico muy simple, que ya lo cantó Valeshka muy bellamente, entonces no lo voy a hacer yo, pero, es muy sencillo a primera vista y sí, o sea, como a momento de ejecución no es difícil, pero el hecho de que genere esas disonancias y que quede bien, o sea, le da pues el carácter como perturbador, medio oscuro que tiene el thrash metal. Y además de eso, pues vemos cómo siguen contrastando los graves con los agudos. Y en este caso lo llevan un poquito más lejos porque utilizan esos armónicos que se generan chocando la punta de la plumilla con la cuerda para que se haga muchísimo más agudo. Y creo que eso es un contraste muy, muy interesante y que le va muy bien a esa canción porque acentúa mucho más las disonancias y el carácter grave con el agudo. Además de eso, pues nada, o sea, estoy muy de acuerdo con Maleshka de que aquí saben manejar rítmicamente muy bien la canción. Y de inicio te dan una base como muy rápida que es como taca 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 taca, pero hacia el final dejan como silencios, que es como tatán, tatán. Y sin embargo,
mantiene el mismo riff. Entonces como que cambia el color del riff. Porque al principio suena de una forma y luego de otra. Pero esto es debido, gracias, a la... ¿A la qué estábamos diciendo? A la base armónica de la guitarra. Pues esos tiempos, ¿no? Ajá, al ritmo. Entonces eso me pareció muy interesante. Y a pesar de que no tiene un solo, creo que es bastante entretenida. ¿Qué nos puedes decir tú, Chief? A mí lo que me gusta de esta canción y The Slayer son la combinación de los riffs y la batería. Y bueno, el baterista Dave Lombardo creo que es considerado como uno de los mejores bateristas en el metal y en el thrash. Y bueno, me parece que es uno de los primeros bateristas en usar una técnica llamada blast beat, que ahorita van a escuchar. Qué belleza. Y bueno, eso es una técnica que se toca, bueno, menos en el ritmo, sino más crea una atmósfera más de, como de ruido, de sonido. Y bueno, principalmente se enfoca en como en hacer un ritmo muy rápido que incluye todas las partes de la batería y como que las homogeniza. Y bueno, eso me divierte mucho, como los acopla con los riffs. Y bueno, esa es una técnica que después se usa mucho en otros estilos como el death y el black, les enseño un ejemplo aquí. Y bueno, eso es el blast beat. Bueno, ¿qué opinan de eso? ¿Del ¿Del blast Blast beat? Beat? Pues me encanta. De hecho, es bueno, si nos podemos a pensar en eso prácticamente de donde viene el death y el black, pues una inspiración del thrash, ¿sabes? O sea, eso le da inicio, por ejemplo, o sea, tenemos, ¿cómo se llaman estos güeyes? Ay, bueno, entre otras cosas, güey, sabemos que Noruega tiene como su top en black, ¿no? Mayhem. Pero esos power siempre va a ser característico de ellos, ¿sabes? Es como que empieza en el thrash, se lleva hacia los otros géneros, pero al final y al cabo siempre van a ser, o siempre va a ser parte de lo que va a incluirlo. O sea, no, tal vez no todas sus rolas lo tendrán, ¿sabes? Pero bueno, sabemos que un 80% lo tiene y lo va a Bueno, caracterizar. simplemente las bandas más técnicas. O sea, yo por lo que entendí, el Blast Beat es como crear una atmósfera heterogénea del sonido de cada parte de la batería, ¿no? Eso. Yo diría que más homogéneo. Mm, Porque siento que crean como la ilusión de todas las partes de la batería Suena están al mismo tocando a la tiempo. misma. Ajá. ujú. Pero tienes Ah, ahí sí, tu perdón, me doble... confundí de palabra, era homogéneo. Pero tienes ahí tu Este, doble pedal con el bombo, ¿sabes? Entonces tienes dos en la tarola, pero abajo tienes un ritmo, tucu, 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 tucu. Y luego tienes la tarola, ta, 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 en espacios más cortos, ¿sabes? Entonces tienes uno en speed y luego tienes la tarola más lenta. Y bueno, y tienes ahí, claro, tus, ¿cómo se llama? Tus platillos, ¿no? Ahí, pues nunca me había puesto a pensar en ello, pero ahorita que estoy más o menos recordando Black, creo que sí recuerdo eso, que es como una sensación muy curiosa porque sientes que está muy saturadísimo de ruido, pero pues es eso, es precisamente la homogeneización de la batería y pues me parece muy interesante, la verdad nunca le había puesto atención. Bueno, adicionalmente, de ser una de las primeras bandas en usar los blast beats, también creo que es una de las primeras bandas en hacer letras con temáticas muy satanistas y muy agresivas, Ujú. relativamente. picudas. Y bueno, también Venom hacia eso, y bueno, creo que, bueno, principalmente las bandas primeras, bueno, de la segunda ola de Black, empezaban a influenciar mucho en esto, que querían hacer letras satánicas y bueno, Slayer y Venom fueron influencia de eso. Mm. Sí. Voy a continuar con esta banda para terminar con el Big Four, Yes. Anthrax.
Bueno, Valeshka, ¿qué opinaste de esta canción? Me encanta, es como escuchar a Iron Maiden con un Ajá. punch. Inclusive el hecho de que le canten, ¿no? Como este Cry for the Indians, me recuerda un poco tal vez el motivo del lyric de Run to the Hills, Ajá. que también estamos expresando ahí un tema de los indios, ¿no? Este, pero pues regresamos también un poco a lo mismo, ¿no? Tiene estos altibajos. Al principio me encanta porque empieza también, que es un clásico también con lo que se empieza, pues empieza Iron Maiden, ¿no? Tienes la batería con los bombos, tum, 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 ¿no? Abajo, tienes las tarolas, después llega la guitarra, ¿sabes? Y de repente, ya que se unificaron, Mm, empieza ya el power, ¿no? Y entonces empieza, ta, 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 ¿sabes? Empieza ya junto, ya más rápido, un clásico de clásicos. Tienes el tono de las voces también, tienes los dobles coros, ¿no? ujú. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, pues el espaciado de tiempos, ¿no? Cuando tienes de repente el blast de power que todo va en chinga, ¿no? Y de repente baja, se espacea, hay voz, tono agudo, y en el momento que acaba el tono agudo, ¡pum! Otra vez, ¿no? Vuelves a tener ese blast. Entonces son como, tal vez podemos decir patrones específicos que aunque tengan todos su propia armonía, siendo las bandas independientes, ¿no? O sea, ellos con la gente, lo sé, con las bandas que son también dentro de este género, pues todos tienen esa característica, ¿no? Todos van a compartir esos altibajos, esos Mm. espacios en música, esas notas en voz, ¿no? Pero bueno, cada quien lo combina como quiera, como sopita de letras, ¿no? Cada quien escribe lo que quiere, pero sigue siendo sopa de letras. Ok. Ah, bueno, pues como dice Valeshka, yo también lo escucho mucho como Iron Maiden. Creo que es de todas las bandas que he escuchado de thrash, esta es la que más se apega a la fase anterior, como al heavy metal, Mm, y por muchas razones. Para empezar, al principio lo que me llamó mucho la atención fue que empezaron dos guitarras armonizándose entre sí, sí. y eso es muy, muy heavy metal y muy, muy Iron Maiden, como decía Valeshka. Y es muy curioso porque, al menos recordando las demás bandas que he escuchado de thrash metal hasta el momento, ninguna había hecho eso, o al menos en lo que yo he escuchado no lo habían hecho. Aparte también escucho una voz mucho menos percutida, esta es más melódica. Ah, eso iba a decir, esta canción es mucho más melódica que todas las anteriores Mm, y tienen melodías menos disonantes, son como más amables a la escucha, como más dulces. sí. Y aparte, pues la voz es muy dulce, o sea, contrastándola como con Slayer y Metallica y Megadeth, que siempre como raspan muchísimo la voz, que pues es como una característica de el metal de ahora en adelante, porque posteriormente pues ya vienen los culturales y todas esas cosas, pero esta suena como una voz muy melodiosa, muy dulce, y eso me recordó mucho a Iron Maiden, también el coro suena muy Iron Maiden, todo me suena muy Sí, pero Iron de hecho Maiden, creo que está más inspirada, pero, ¿no? ajá, En metal más me que en lo que suena a podría heavy ser. metal más clásico que al Sí, thrash metal, ándale. y pues me suena a... ¿Qué otra cosa iba a decir? Ah, bueno, nuevamente no noté las dos secciones, o sea, creo que es como una tendencia que tenían en ese entonces para escribir sus composiciones, los de thrash metal, como que hacen dos secciones musicales, una que va muy acelerada, otra que reduce el tiempo, pero en este caso lo que noté es que al reducir como el tiempo de los instrumentos, la voz empezó a ser más veloz, o sea, como que hicieron un cambio. Entonces ahora la voz era la que iba mucho más acelerada y más constante, mientras que los instrumentos hacían más contrastes rítmicos. Y también noté que el solo era muchísimo menos virtuoso de lo que llegó a ser los otros solos que hemos escuchado, como de Dave Mustaine, de Kirk Hammett, etcétera. Esos solos eran mucho más atascados, mucho más llenos de técnica, como, ¿cómo decirlo? Como innovadora, por así decirlo. Y son más como, no sé, como que no me sonó un solo particularmente interesante. Fue como algo que esperaría escuchar en una banda de heavy metal. Y, y ya, o sea, el riff sí me sonó muy trash. Sonó como, incluso me sonó mucho a los riffs de Dave Mustaine. Pero pues ya no tengo nada más que decir. ¿Qué nos puede decir tu chief? Pues lo que más me gusta de esta banda son, creo que el bajo y la batería también, es el baterista es de los primeros en usar los blast beats. Y
Bueno, me gusta principalmente que a pesar de que no tocan necesariamente tan rápido como otras bandas de thrash, como que los riffs tienen como el mismo impacto con ese bajo. No sé cómo explicarlo, pero me gusta. Y bueno, digamos que históricamente lo que sucede con el Big Four y otras bandas de thrash es que principalmente en sus orígenes había dos vertientes, el West Coast y el East Coast. Y bueno, con West Coast nos referimos a bandas que se originaron en varias ciudades de California, como Metallica, Megadeth, Slayer, Exodus, Testament. Y bueno, difieren mucho con las del East Coast, pues porque estas bandas tenían mucha influencia del New Wave of British Heavy Metal, o sea, Iron Maiden, Diamond Head y Venom, por ejemplo, bueno, Judas Priest, y, y el East Coast, que eran bandas de Nueva York, como Anthrax, Nuclear Assault y Overkill. Y estas bandas tenían más influencia con el hardcore punk, básicamente el punk, pero sin... sí. O sea, dicen hardcore punk porque solo tenían los elementos hardcore del punk, o sea, le quitaban todo lo artístico y lo melódico. Y bueno, eso quedó. ¿Qué más? Bueno, y Anthrax como era un exponente muy de esto, muy importante, y muy obvio, tenían unas influencias muy obvias de punk, que pasaba algo muy curioso en sus conciertos, que bueno, traían a gente bueno, metaleros y punketos, no sé, Vive el punk. y bueno, y era un poco gracioso bueno, a los que les gustaba el punk, tendían a estar rapados y a los que les gustaba el metal tenían cabello largo. Bueno, y entonces lo que pasaba era que bueno, les llamaban skinheads. Ajá. Ellos empezaban a golpear a los metaleros porque pues, pensaban que no entendían la música y que eran como posers o algo así. Ajá. Y bueno, entonces los empezaban a golpear y entonces los metaleros pues empezaban a golpear y bueno, se empezaban a pelear en todos los conciertos. Principalmente de estas bandas de East Coast. Principalmente Anthrax. Y bueno, era muy gracioso. Y bueno, y con esto que estoy diciendo también surgió una banda llamada Suicidal Tendencies que empezó como tocando punk y bueno, hardcore punk. Y eventualmente lo empecé a combinar con el thrash y eventualmente dieron origen a algo que se llamaba crossover thrash. Bueno, no voy a enseñar esta banda, pero si la escuchan van a notar ese contraste. Lo que me decías bueno, más lo que decías ahorita bueno, prácticamente esa como guerra entre el thrash, ¿no? El punk y pues por ejemplo Balov, el que era de Exodus, o sea, en sus conciertos se peleaba porque pues, o sea, de repente veía a los glamours, ¿no? O estos güeyes con sus chalecos con el parche glamour y ¡fam! Se los arrancaba cuando andaba ahí también el thrash con un tic con el glam, era como, güey, ¿qué mierda es esto? Y ¡chac! Lo quitaba, güey, le valía verga. Quiero hablar de malo, Ah, a huevo. pero sí, dijiste más de lo que va, Oh, demonios. lo cual está bien. Ah, excelente. Excelente. Bueno, y curiosamente sí, Balov, también creo que también había escuchado de que a veces traía como tijeras y le cortaba como, no sé qué tipo de chamarras traían que también, o sea, colgando y las cortaba Sí. porque no pensaba que eran suficientemente trash y frecuentemente sus conciertos decía Death to Posers, algo así. Sí, era una guerra, pero pues, oye, a mí me gusta el glam y el death también, ¿cuál es el pedo? Exodus. Espérate.
Qué bonito himno nacional. Pues esta rola es prácticamente así como Exodus tiene esa de Bonded by Blood. Es como cuando Ah, también Metallica tiene la de Kill Them All. O sea, son rolas muy representativas del thrash, ¿sabes? O sea, que literalmente le dices como esta banda hace esta rola y esto es thrash, ¿sabes? ujú, Tienes algo que me gusta mucho, por ejemplo, de los 80s y que se presenta mucho en el thrash, en el glam, en el metal, en el hair metal, es esta parte del grito de prácticamente es el nombre de tu canción. ajá. Todos juntos como Bonded by Blood. De repente, otra vez, ¿no? Empiezas con los lyrics a cantar, o bueno, tienes un espacio de puro instrumento, y de repente empiezas otra vez con los lyrics, y al final gritan todos juntos como Bonded by Blood. Es como, o sea, una característica que siento que poco a poco se fue un poquito perdiendo, pero eso es muy punk también. Mm. Este, pero bueno, digo, fuera de eso, es que no podemos analizar aquí, ¿no? Que hemos analizado en las demás, en las demás rolas. ¿Qué quiero decir? Ya me acordé. Ahorita lo que me llamó la atención particularmente fue la voz, porque generalmente el trabajo disonante lo hace la guitarra, usualmente, pero en este caso la voz, la melodía de la voz la hacía muy disonante y eso la hace como, ¿cómo decirlo? O sea, no es bonito, lo que escuchas no es una melodía bonita, pero es interesante el contraste que genera con la instrumentación en este caso, Encaja. porque no es que encaje, sino que más bien choca tanto, pues la disonancia básicamente es chocar dos notas que suenan raras juntas, y eso es lo que le da un carácter muy trash y muy, pues sí, muy disonante, muy perturbador. Y en este caso, no sé por qué, no sé, tal vez puede ser una estupidez, pero me recuerda mucho al black metal, esa forma de escribir la melodía de voz, como muy rara, o sea, no, porque no es como que tenga no es algo que te esperes, o sea, no es una melodía tradicional, es una melodía más hecha, pues precisamente como para chocarte, o sea, como para generar esa disonancia, y eso me parece muy interesante. Y de ahí en fuera, pues no noto mucha diferencia con las demás bandas que hemos escuchado. El solo me pareció muy a lo Dave Mustaine, muy sumamente virtuoso, muy sumamente, bueno, Dave Mustaine en sus inicios sonaba Mm. muy técnico más que nada, y aparte pues creando disonancias por aquí y por allá, con cierta sensación de incongruencia entre una parte y otra, como que empieza un solo y sientes que todavía no acaba y empieza otro que suena pues diferente del anterior, y eso me parece, siempre me ha gustado, o sea, siento que ese es un trabajo de composición muy interesante y pues me gustó, fue interesante. ¿Qué te pareció a ti, Chief? Es divertido. ¿Qué te gusta de esta canción? No sé, quizás el riff, aunque me recuerda mucho a los de Metallica, principalmente de Four Horsemen. Ujú, Ah, ah, pero no sé. No sé qué más decir de esto. Bueno, hablamos de Paul Badoff un poco. ujú, Sí, Era una persona muy, muy loca. no shit. También bueno, los demás integrantes también estaban muy locos y pues, básicamente no los dejaban tocar en ningún lugar porque hacían puro desmadre. O sea, los mismos músicos y sus fans hacían puro desmadre ah, en los lugares en los que tocaban y entonces ya no los dejaban tocar y, y entonces empezaron a tocar en ah, barbecues, No sé qué es eso. en jardines de personas. Ah, Bueno, así. oye, una pregunta, ¿de qué año es esta canción? Ok. Ujú. ¿Qué más? Bueno, y ese sujeto Paul Bailoff, ese fue el único álbum en el que cantó.
Ja. Posteriormente lo sacaron porque pensaron que no era, su poder no era suficiente como para que lo querían alcanzar. ¿Su poder? ¿A qué te refieres con su Poder poder? para cantar. ¿Potencia? Ah, ok. Su vocal. Bueno, voy a poner una canción de Testament. Mm. Ok.
Me encanta siempre el inicio. Esa me recuerda mucho y creo que eso es algo muy característico de por qué me gusta el glam. Es de estas, este, las guitarras al principio, estas notas, ¿sabes? Como súper coordinadas, súper suaves, este, muy bellas, ¿sabes? Que, bueno, empieza así, ¿sabes? Como que te hace sentir, no sé, a mí me hace sentir tal vez un poco de como nostalgia, ¿sabes? Empieza muy bonito, como que Suena muy está sinfónico. sinfónico, exacto. Pero la nostalgia me hace sentirlo porque de repente es como tan bonito y de repente ya todo está increíblemente con punch y está bien chido. Es el inicio de una historia de terror. Y bueno, si te das cuenta, ahí empieza la guitarra, muy, muy melódico, y de repente solito integra la batería, Ujú. ¿sabes? Sí. Y tiene siempre, siempre, siempre es clásico también tener esas introducciones, porque prácticamente es una introducción y de repente, boom, vuelve a caer otra vez. Es lo que decíamos de la pasada, solo que aquí está mucho más marcada esa introducción. Mm. Tienes también este, estas sintonías de la voz con la batería, ¿sabes? Y la guitarra, claramente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la guitarra hace pam, pam, pam y la voz va diciendo tan, tan, tan a la vez, ¿no? O sea, también algo como muy marcado de ellos también. Bueno, en general Y del trash, ¿no? del trash, ¿no? Sí, pero me gusta Como lo cómo lo escucho ejecuta. en ¿no? Cómo Ajá. Testament lo Sí. juega con eso. Ah, ¿Qué comentarios tienes? no, Cuéntame. ¿qué ibas a decir otra cosa? No, 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 por No, sí, favor. dime. Ah, bueno, lo que iba a decir es que sí, el inicio es muy, muy como tendiendo a sinfónico. Hasta incluso suenan como ciertas cuerdas frotadas, como si fuera violines. No estoy seguro si son de verdad o si son sintetizadores, pero sí suena por ahí un intento de hacerlo como más sinfónico. Y pues sí lo logran. En realidad es un inicio muy, muy bonito, como dices, Valeshka, y muy, muy clásico con lo que se supone que la música es, ¿no? Que debe ser como Ujú, bonita, pero lo contrastan porque el trash no es bonito. O exacto. sea, es como más sobre el poder, es porque se siente muy poderoso, pero no es particularmente algo bonito. Y sí, nuevamente escuchamos al inicio pues esa armonización de guitarras gemelas, que es muy bonito y que siempre, o al menos yo siempre que lo escucho me gusta y lo agradezco. Pasa algo muy curioso con esta canción, y es que no está en mayor ni, bueno, hay escalas de muchos tipos, hay mayor pero mayor y menor son las principales. Mm, Y en este momento no se escucha ninguna de las dos porque no es ninguna de las dos, sino es una escala que algunos conocen como escala arábiga, que pues suena como a Arabia, ¿no? Es como la idea musical que tenemos, el tararararararara. Pero es muy curioso porque eso le da una cualidad interesante sin necesidad de ser tan disonante como las otras canciones, sino que ya de por sí la escala tiene muchas alteraciones que la hacen muy, muy colorida, te da un color muy bonito. Y aparte el riff, lo que me llamó la atención es que contrasta, es como un riff en dos partes. El primero te marca la escala con el tarararararararam, pero el segundo sí tiene disonancia, así es como tiri, 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 ti. sí. Y eso es muy bonito y es muy básico de la música, que primero tienes como que establecer tu escala y una vez que ya la tienes, ahí sí haces el desmadre que quieras, pero tienes que siempre recordar que estás en cierta escala y eso es como una versión súper ah, cortita de cómo se hace. O sea, generalmente en una composición como más, ¿cómo se le dice? Escolar, como música. Pues sí, ¿no? Que te enseñan con libros en la escuela de música. Sí, pero no me acuerdo del nombre exacto. Música. Bueno, no importa, es preciso lo que dice Valeshka, es música que te enseñan a hacer o que es como muy útil para enseñarte. Entonces, en la música de ese tipo, de estudio, vamos a llamar en este momento, en la música de estudio, generalmente las transiciones entre escalas o entre que estableces tu escala y empiezas con los cromatismos, no es tan atrabancada, por así decirlo, y aquí lo hacen así y me pareció muy interesante, eso sí me gustó mucho y pues ya creo que no tengo nada más que decir de esta banda, esta sí me gustó bastante. ¿Tú qué tienes que decir, Chief? Pues creo que me gusta porque similarmente como Megadeth y Metallica, esta es una banda que se separa un poco del thrash y empieza a hacer cosas un poco más melódicas. Y bueno, se me olvidó decir que la canción anterior, Bonded by Blood, es como
el estándar de lo que es el thrash porque Ujú. fue como considerado como el primer álbum verdadero de thrash, o sea, no, Metallica no lo fue, sino bueno, el primero de Metallica no lo fue, solo fue como un precursor, pero este Bonded by Blood es como el primero de thrash puro, se supone. Mm. Y pues sí creo que contrasta mucho con esta canción y con las otras que empezaron a hacer Metallica y Megadeth después, por ser más melódicas. Ajá. Y bueno, creo que también contrasta con otras bandas de thrash porque similarmente como con Metallica, esta banda también hace como letras con temáticas más fantasiosas en lugar de, bueno, decir cosas como matar gente o hablar de De Satanás. violencia. Sí. Um, y pues así. Sí, sí, sí. Creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, no suena como a trash puro porque, como decía, pues el trash tiene como muchas disonancias, muchos cromatismos, es el término correcto, que son notas que están fuera de la escala. Y aquí casi no hay, pero, pero sí las hay, pero no tanto. Entonces, suena bien, me gusta, es como una buena evolución de el trash. ¿Qué, qué sigue? Um, bueno, una canción de Death Angel. Ok.
Todavía no está. Muy 10 bien. minutos de belleza. ¿Te gustó? Sí, me encantan como... Órale. A ver, tiene solo de guitarra, tiene solo de Ah, bataca, ¿sabes? ajá. O sea, tiene muchos espacios donde prácticamente estás... Bueno, ellos prácticamente enseñan su coordinación, ¿no? Bueno, déjate su coordinación, enseñan también, este... A ver, ocupemos a Dave Mustaine de ejemplo, ¿no? Con sus Ah, qué solos. bueno este. Este, el simple hecho de que, por ejemplo, le echaba sus huevotes para componer algo que prácticamente estaba, como lo decías tú, ¿no? Hace rato, como muy melódico, que no nada más sale, ¿no? Que realmente sí se sentó a componer. Ujú. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Tienes, por parte de cada uno, sus composiciones que se integran bien en la rola. Tienes, los riffs increíbles. Tienes todos los cambios de tiempos, más que nada. Creo que es eso. No sé tú qué opinas en general. Pues, justo eso le estaba diciendo al jefe hace rato. Le preguntaba que si era su primer álbum porque suenan muy, o sea, como banda, suenan como con mucha cohesión. Ujú, O sea, porque suena a que llevan mucho tiempo tocando juntos y que ya saben cómo integrar sus ideas perfectamente porque sí suena muy estructurado, pero además ujú, estructurado como muy, no es coordinación, o tal vez sí, como coordinación creativa, porque pues como que cada uno pone de su parte en cada momento para que suene bien y siempre suena como mucha cohesión, o sea, no es que suene el solo por separado, no es que suene esta parte, la guitarra como distante de lo demás, sino que todo suena muy homogéneo, ahora sí, sí. la correcta. Y pues me gustó, también, o sea, lo sentí más melódico que las anteriores. Sí. ¿Y qué otra cosa? Ah, me gustó mucho que aquí los ritmos ya no son solo rápidos, sino que también tienen estructuras interesantes. Tienen una riqueza rítmica mucho mayor a las de otras bandas de metal, como que, bueno, de thrash, perdón, como las anteriores, porque las anteriores, si bien sí tocan muy rápido y si de repente dan unos redobles muy perros, aquí suena, no sé cómo mencionarlo, o sea, como más variedad de figuras rítmicas y eso lo hace sonar mucho más interesante rítmicamente hablando, porque ya no solo es como la base de algo, sino que la misma batería está componiendo de forma inteligente y eso me gustó mucho. Y además de eso, pues sí suena mucho a trash, pero creo que es un trash un poco más pensado que los anteriores. Esa es la impresión que me da. Y pues tienen solos muy técnicos. En general, todos los instrumentos tienen una técnica muy impresionante, pero más allá de la técnica, también tienen una composición que me pareció muy buena. ¿Tú qué opinas, Chief? ¿O tú qué opinas? Pues empieza a sonar un poco más a death. Perro. No sé por qué se considera como thrash, pero me sonó más como a death metal. Pues yo no sé. Aunque, Dime tú. porque, no sé, como que tiene una composición más técnica y más melódica. Incluso como que la distorsión está un poco más limpia. Sí, Sí, estoy de acuerdo en eso. tienes razón. Y, bueno, no sé qué más decir de esta banda, pero supongo que voy a concluir con la historia del thrash. Ok, nos incluye. Bueno, quería hablar un poco más de otras olas de thrash, como la alemana y la brasileña, la canadiense. Pero creo que no iba a dar tiempo, entonces mejor los dejamos para otro día. Excelente. Ay, Violator es brasileña. ¿Cuál? ¿No ¿Qué? topan? ¿Qué ¿Quién? dijiste? Violator. No. Esos, échate una rola de esos güeyes. Rapidísimo. Están Ay, pasados. Es búsquela usted, no sé Ay, Dios mío. cómo se escribe. Violador se llama. Con el micrófono, con el audífono. Ah, Ah, Una excelente representación brasileña. escoge tú. Este. Sí, puedes poner la que quieras si quieres. Me gusta esta y esta. A Detect Mosh está chida.
Atomic nightmare. Atomic nightmare. All the things in the water erase all the other desolation sounds of the fire. White transparency, you can't skin the box, so you can even the issue never knows. Run and see, nature's swallow. Blood, the whole one destroy. The flame of all in the face will be legend beyond. Atomic nightmare. Atomic tragedy nightmare. Darkness in the bright sky. The world comes to the minds. You are already staring at it. Rubber, Chattanooga, Holocaust, voice bands everywhere. Homes are in the ashes. Touch waste affairs of mine. Rubber, Chattanooga, Holocaust, now die. And I want a grid, want this for the fears, both the rise for the kind. Immediate annihilation brings the shit devastation from these all settings of death. Burn and see, nature's swallow. Blast the whole world destroy. The flame fall living things will be legends to show. Atomic nightmare. Atomic nightmare, wanna shield them around. Atomic nightmare, keep me going down. Atomic nightmare, nuclear disaster. Atomic nightmare, gotta get down. Atomic nightmare, yeah. Go. Belleza, ¿no lo crees? Una belleza. ¿Qué dijo? Una belleza. Pues, me divirtió. Está chida la rola. Buenos riffs variados. Ey, tiene un poco de todo. Pero bueno, ellos son brasileños. Ahí por si las dudas. ¿Qué opinaste de esa canción? Además de que te divirtió. ¿Te gustó? Exacto. Pues lo que dije, tiene riffs muy variados, muy... Ah, no sé, a mí pues sí me sonó mucho a Trash y en algunas partes, tal vez más al principio, me recordó mucho a Metallica, a Kill 'Em All, pero tampoco se quiere decir. O sea, sí, pues muy trash. Exacto, muy trash. Por lo que puedo ver aquí, la banda muy moderna. Sí, por de las hecho no fechas. tienen mucho. Bueno, y eso es a lo que Curioso. iba, que básicamente la época de estas bandas de las que hablé, bueno, esta ola de thrash básicamente murió a inicios de los 90s. Pues Am, tenemos la ola de los 2000, ¿no? Ni siquiera Ahora, ¿los sabía qué? que seguían haciendo trash. ¿Mande? No sabía que seguían existiendo el trash. Pensé que había muerto. O sea, sí Ajá. murió en los 90s, pero o sea, volvió a nacer como al inicio del 2000. Mm. A ver, cuéntanos, Valeshka, de esa nueva ola de los 2000. Ay, Dios mío. Pues es que esa nueva ola de los 2000 también suena mucho, obviamente, como en la parte ochentera, pero creo que tiene ya más como cosas más técnicas, tal vez. No sé, en general, a ti que te guste de esa nueva ola o algún álbum que tengas preferido. Sinceramente casi no conozco ninguna banda nueva. ¿Y tú, Trash. Valeshka? Bueno, Cuéntanos pero a ver, no, bandas de la nueva ola. cuéntanos. Vamos a empezar con un poco de historia que nos ibas a contar de esta nueva era. Bueno, yo iba a hablar de cómo murió el thrash ochentero. Échalo. A ver, primero cuéntanos eso. Bueno, básicamente, pues, lo que pasaba era que estas bandas, como nadie les quería hacer caso en de radio, por ejemplo, nadie quería poner sus canciones. Para hacer dinero tenían que, bueno, hacer muchos conciertos, pero demasiados más que otras bandas más populares de
otros géneros. Pues básicamente tienen que hacer muchos conciertos a cada rato y están todo el tiempo en la carretera viajando y eso como que los estresaba, etcétera. Y bueno, de por sí usaban muchas drogas y alcohol, pero creo que este estrés como que los provocó a usar todavía más. Y entonces básicamente pues se desgastaron mucho, o sea, en su salud y físicamente por estos viajes, etcétera. Ajá. Entonces muchas bandas se empezaron a deshacer y pues así y incluso algunos músicos empezaban a morir, ¿Como quién? como Paul Bailoff, por ejemplo, ¿Por qué murió? murió como un derrame, creo, ¿Un derrame? Yo pensé derrame, sí. que iba a ser algo relacionado con el estrés. Drogas también. No, es que bueno, también se drogaba mucho. Ah, bueno, eso sí. Y, y bueno, ¿qué más? Bueno, yo creo que por esto, bueno, también porque algunas, también empezó a morir porque algunas bandas empezaban a hacer contenido un poco más amigable, digamos. Mm, Por ejemplo, Metallica y Megadeth vimos como en los 90 que empezaron a cambiar su estilo a algo más rockero, ajá. más popular. No sé, quizás otro evento que el baterista de Slayer se salió por cosas personales y bueno, entonces eso cambió algo y también el guitarrista líder de Anthrax se salió. Um, ¿Qué más? Ay, bueno, supongo que quizás por esto la- las dos bandas más populares de thrash son las únicas que llegaron como a hacer música que los hizo millonarios, porque empezaron a hacer cosas más comerciales. Ajá. Entonces, que eso también contribuyó a su sobrevivencia, digamos. Ujú. Um, ¿Ustedes qué opinan de eso? A ver, Pues sí spoiler. pienso que, por ejemplo, o sea, Metallica es de los, ¿qué te podría decir? No es como que sea de ley, pero definitivamente los thrashers, terminaron, pues, tienen un resentimiento hacia Metallica por la parte comercial en la que se desvió, ¿no? Que aún así tiene buen, buen trip, ¿no? O sea, no es lo que Sí, era. yo creo que son buenas canciones. Pues es que lo supieron también producir y bueno, saben también lo que, saben hacerlo, pues. Pero bueno, no le quita que creo que pues del corazón de lo que vienen haciendo el thrash, lo que eran y cómo empezaron y quiero creer que pasionalmente eso es o sea, cuando inicias como banda pues lo haces porque es lo que te gusta, ¿no? No creo que estés de bataco nomás porque chingue su madre, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y luego, por ejemplo, por el otro lado, pues, o sea, tenemos a Municipal Waste, por ejemplo, que empieza en los 2000, que también siento que está inspirado un poco creo que tal vez un poquito más de Slayer, maybe, give or take, más o menos. O bueno, Suicidal Tendencies como que desvía un poco, pero también, ¿no? Dentro de lo que sería la nueva ola de thrash, ¿no? Y luego tienes una década después, qué características del thrash se expresan mucho a través de la voz, ¿sabes? Estás hablando no nada más es un canto, ¿sabes? Dentro de una voz por ejemplo, tenemos lo que estamos analizando hace rato, ¿no? Sobre las voces parecidas a Metallica, que prácticamente no tienen ni altos ni bajos, están nada más como fijos en ese sentido. Y la nueva ola, por ejemplo, de 2010 de thrash metal tiene tonos como más, ay, ¿cómo se llaman estos? Pero bueno, no me acuerdo cómo se llaman estos tonos, pero son mucho más altos, ya no es melódico, es más como, ¿sabes? Estás ocupando un poder en tu garganta que sobresale de tu voz. Entonces estamos hablando de make-up voices que tienen, por ejemplo, que están distorsionadas, como por ejemplo lo que podría ser tu jefe, tú decías, distorsiones con voz, ¿te acuerdas? Claro. Gutural. Ajá, prácticamente, ese trip. Pero pues muy agudo, ¿no? Más que grave. Grave creo que ya se planta más en el death, Mm. en el black. Sí, son guturales Bueno, agudos, ¿no? ¿O cómo se llaman? no, lo que iba a decir es que esos guturales también empiezan como en el thrash alemán 80. Ujú, sí. Que de hecho, por ejemplo, de ahí tienes los Big Four también, que dentro de eso está Creator, por ejemplo, ¿no? Tú tienes Big Four alemán, tienes Big Four, Mm. norteamericano, que también está chido, ¿no? Y bueno, vienen inspirados justo por eso. Y de ahí se deriva de esos Big Four de los alemán,
pues de ahí sale como que las raíces para que, por ejemplo, en Noruega se cree el black, ¿no? Que es como son como los dueños de este trip, ¿no? Ujú. Este, Ah, hola. Bueno, yo lo que iba a decir es que yo atribuía la muerte del Trash a otra razón. No había pensado en esas situaciones, pero creo que desde los primeros episodios de esta temporada había mencionado que el Trash tiende a ser sumamente repetitivo, al menos en el caso de Metallica. Hacían cosas muy repetitivas y creo que todas las bandas, al menos de esta primera ola del thrash metal, usaron a Metallica como un molde del que muy raro se salían, o sea, no era como que se experimentaran más allá. Entonces yo pensaba más bien que se moría precisamente por eso, porque se estancó en ese momento. No sé si Pues después en la no veo nueva. por qué no puede ser una buena razón. pues, o sea, creo que no creo que sea una como tal en Ajá, general. O sea, tienes también la llegada del grunge durísimo en los noventas, güey, ¿sabes? Que es algo que, por ejemplo, también marcó otro episodio musical que déjate de que el trash haya bajado, ¿sabes? O sea, ajá, estamos hablando de también el glam, por ejemplo, sufrió mucho por el grunge, ¿no? ajá. Este, tienes también el metal en general, ¿no? O sea, power metal, scream, o sea, todo tipo de metal Ujú, empieza a bajar con la llegada del grunge. ajá, Y bueno, no se diga más también con esta parte popera, ¿no? Tiene celebridades enormes como Madonna, por ejemplo, ¿no? Y que no hizo. Tienes también la llegada del rap muy cabrón, ¿sabes? Entonces también tienes como que otros estilos que llegan por ejemplo, a mí me mama el rap, ¿sabes? También me mama toda la parte popera ochentera. O sea, realmente es algo que tengo en mi playlist muy cañón, ¿no? ujú, Este, y por ejemplo, no dudo que haya personas que les gustó ese new wave de música, ujú. que al final también le O, dieron cierto o peso, sea, ¿no? ¿tú crees que los thrash metaleros se pasaron al pop? No se pasaron No, al pop, creo sino la que industria Ajá, fue la industria. tomada por estos géneros. es Pero ¿tú que, crees que la bueno, industria realmente alguna vez fue del trash? O sea, yo siento que siempre fue Sí, a como huevo. un género un poco más no, es garajero, O sea, que sí, pero underground es un underground, ajá, por eso. empieza ¿Tú underground, qué ibas claro. a decir, Chief? que, como es lo que tú dijiste, creo que más bien es como un fenómeno Ujú. generacional, Sí, porque Mm, lo que pasa con el trash es que los integrantes de estas bandas y la gente que lo escuchaba era como que estaban como entre 16 y 25 años, por ejemplo, ¿no? sí, Y pues básicamente escuchaban estas cosas porque era como algo rebeldioso. sí, de acuerdo. Y supongo que con lo que dices se puede aplicar con los noventas que empezaba a surgir más el grunge y el rap. ajá, Sí, 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 claro. No, pues estoy de acuerdo. O sea, al final y al cabo siento que como, bueno, respondiendo a ti, sí creo que la industria fue alguna vez de ellos, ajá, honestamente. Este, hay épocas, ¿sabes? Donde diferentes géneros de música tal vez podrían llegar a ciertos, em, pues como los niveles, ¿no? Tienes este top uno top 5 en Billboard Charts y bla, 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 y como lo quieras llamar, ¿no? O sea, sí creo que cada género tiene alguna forma de ser parte de la industria y no dudo que el thrash, el metal, como lo fue el glam, mm, ¿sabes? También formaron parte de esa industria. O sea, sí tuvieron su espacio, sí tuvieron su cajón, güey. Sí tuvieron sus momentos de no mames, güey. Eso es lo que escuchabas en cafeterías, güey, en las pedas. Real, real, ¿no? Bueno, mi jefe, por ejemplo, mi papá, ese güey, mames, le mama todo este trip, ¿no? Y pues él sí me dice, güey, no, en mis pedas eso es lo que yo escuchaba, güey. Entonces quedo pensando y digo como, bueno, yo por ejemplo, mis pedas son así también, ¿no? ajá, Cuando voy o sea, a lo mucho de mis amigas, pues, sí termino en pedas reggaetoneras, ¿no? Drop it down low, pero pues prácticamente con mi círculo muy, muy interno, pues ajá. esto es lo que escucho, ¿sabes? Entonces también creo que independientemente de la parte Billboard generacional, pues tú como thrashero, como metalero, te identificas de cierta forma con eso y lo mantienes vivo. Y Ah, transgeneracional también va pasando, ¿no? yo, yo creo muchas cosas, pero, No o shit. sea, lo que quería decir es que, como dices, yo creo que fue una mezcla de muchas cosas. Para mí, particularmente, tiene un peso muy importante la composición Sí. porque cansa. O sea, el thrash metal tiene esa característica que como ya había mencionado, como que no se querían salir de cierto molde
y a la larga pues eso los estancó de cierta forma y no sé, bueno, por ejemplo, viendo ejemplos como Metallica y Megadeth, siento que ellos mismos como músicos ya no querían seguir haciendo thrash, no solo por el dinero, sino también porque no tenían como mucho a dónde expandirse y no sabían realmente cómo evolucionar ese thrash que habían construido y por eso decidieron adoptar otros estilos que se prestaban más a la expresión artística, como el rock, que si bien, ¿cómo decirlo? Sí se diferencia bastante, creo que al menos en términos compositivos, Metallica sí se superó a sí mismo cuando dejaron un poquito atrás su thrash. Compositivamente, evidentemente la atmósfera que se crea con el thrash es muy única y muy especial, pero siento que compositivamente no daba para más en ese momento. No sé Mm. si en la nueva ola ya haya como más variedad y más experimentación, pero siento que no la hubo, al menos en esa primera ola, no hubo como mucha experimentación debido a eso, a que todos querían sonar como Metallica en sus inicios, entonces no se permitieron el hecho de expandirse como en otras direcciones. Y a eso yo se lo atribuía. Ahorita hablando de lo que estabas diciendo del pop y el rap, pues también es algo particular, ¿no? El rock fue de las últimas grandes géneros que abarcó un espacio muy longevo de tiempo de que se escuchaba. Porque posteriormente siento que hubieron como periodos mucho más cortos, de modas, más bien. Como, ¿alguna vez viste un video de lo que más se escucha en el mundo? Que es como una transición de años y que van marcando qué es lo que más se escucha. No, pero me gustaría ver eso. Pues es muy curioso ese fenómeno porque vemos como al principio era muy difícil que tiraras a un artista de los más altos, ¿no? Ajá. O sea, como los Beatles, por años fueron mucho, como que lo que más se escuchaba, y Mm, Eagles, cosas así, duraban añísimos en el top uno. Y lo que empezó a pasar a partir de más o menos de los 80 mm, fue que empezó a variar mucho. O sea, como que un ratito estaba una cosa, luego cambiaba el siguiente año a otra y así. Y mm. creo que fue el inicio de eso, porque hubo mayor apertura musical. O sea, como que la industria se abrió muchísimo y no se diga hoy, o sea, hoy ya por Spotify y esas cosas, pues ya tienes acceso a todo lo que quieras escuchar en el momento. Un buen punto. Y eso se presta mucho a que ya no sean como las superestrellas, ¿no? O sea, ya no hay superestrellas realmente. O sea, sí ubicamos como, no sé, ahorita lo que más se escucha seguramente es como Bad Bunny o algo así. Y sí lo ubicas, pero ya no es algo que va a trascender, ¿sabes? O sea, ya no es Sí. algo que se va a recordar por toda la vida. Y creo que eso cambió mucho la industria musical. Y pues, ¿qué más tengo que opinar? Ah, no, no es cierto. ¿Este va a ser nuestro último episodio de Trash Metal o no? Todavía no. Por el momento yo creo que sí, yo creo que en otro, Bueno, tal hablamos vez de otros retomaremos géneros, hablaremos. Ojalá algún día hagan la de nueva ola. glam. No, 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 Ah, de Glam. un episodio de glam estaría increíble. Tengo muchos secretos ahí que contar. Pues si tú quieres, Si estás tú bienvenida quieres tú a que lo manejarlo en haces tú. lugar de uno de Sí, nosotros. porque nosotros no sabemos mucho de Glam. Estaría increíble. Bueno, pues esperamos que sí. Y conclusiones, jefe, ¿qué concluyes, perdón, sobre el thrash metal a lo largo de estos episodios? Pues anterior a la investigación que hice para esto, Ajá. escuchaba mucho thrash, escuchaba más que Metallica y Megadeth y pues no los consideraba mucho como thrash. Bueno, y hasta ahora me di la oportunidad de escuchar estas otras bandas y pues me divirtieron, ¿Y me impresionaron. por qué te impresionaron? Bueno, Anthrax porque creo que tiene una composición más diferente a las otras, por lo que dije que es más lento, pero tiene como cierto impacto que lo hace pues thrashero, que no sea rápido. Y bueno, Slayer nunca me había puesto a escuchar su primer álbum, aunque escuchaba más los últimos álbumes de Slayer, pero hasta ahora escuché su primer álbum y me sorprendieron las influencias de Iron Maiden que se encuentran aquí. Sí. También me sorprendió lo melódico que es. Mm. Todos pues, un poco gracioso. Death Angel también me gustó mucho la canción. La escuché una vez creo que ayer y pues
Así nada más decidí en el instante ponerla ahí para mostrarla. Qué huevos. ¿Y tú, Aleshka? ¿Qué nos puedes decir del trash? Para ti, ¿qué es el trash? Pues honestamente el trash, tampoco estoy de acuerdo con el jefe, o sea, yo tampoco consideraba tanto como Metallica y Slayer y todos como trash. Bueno, sabía que era, pero como que no lograba entender como su evolución, Ujú. ¿sabes? O en la manera en la que surgen como trash. O sea, hasta que no te pones honestamente o tú misma a comparar dentro de lo que escuchas, de Ajá. los géneros y ver cómo evoluciona, y más que nada, pues ese tipo de géneros requiere historia. Ujú. O sea, requiere que tú también El contexto, el ¿no? contexto, que lo entiendas, ¿no? Que lo conozcas. Esto es importante porque al fin y al cabo, o sea, podrías escuchar un chingo de bandas, pero ¿cómo vas a saber que Metallica fue antes que, ¿no? Ajá. Este, ¿qué tal? O cuál se inspiró por ejemplo, tienes a Iron Maiden que funciona como inspiración, ¿no? Ujú. Y se inspira a bandas pesadísimas, ¿no? Que, pues, por ejemplo, a través de la historia ahora van a encajar como The Big Four, pon tú, Ujú. ¿no? Entonces, dentro de esa conclusión, el trash a mí me gusta mucho. Ujú. Eh, Estoy ahorita más enfocada en un trash más moderno, Ah. como ni siquiera la wave de los 2000, ando en el wave como 2010 para en adelante. Ujú. Tal vez 2007, si quieres, ¿no? Y pues regresar a los inicios del thrash es hermoso porque no me doy cuenta como cuando los escucho de esa evolución, Ajá. ¿no? Entonces, pues viva el thrash, amigos, qué pedo. Ah, y bueno, pues yo era el total ignorante del trash. La verdad, a mí nunca me llamó mucho la atención el trash. Por... No sé por qué. O sea, realmente creo que se debe a mis impresiones que tenía de pedazos que había escuchado que se me hacían como muy tediosos de escuchar porque eran muy repetitivos y muy largos. Hay algunas canciones de Metallica que, como vimos en ese episodio, duran como 10 minutos más y no siento que den para tanto, ¿sabes? O sea, Sí. como que es tanta repetitividad y tanta falta de evolución en la misma canción que no le veía sentido a que duraran tanto tiempo. Y pues bueno, creo que me cambió un poco la perspectiva. Creo que empecé a apreciar un poquito más ciertas cosas como las disonancias. Y es que el trash también tiene otra cosa que es difícil de escuchar para alguien que no creció con ello, ¿sabes? Ujú. Porque es tan raro, bueno, no es raro, bueno, sí es raro, sí es, o sea, compositivamente es peculiar y aparte es muy disonante, o sea, como que la gente normal está acostumbrada a escuchar música armoniosa, como que no, que sea consonante, es decir, que tengan, Mm. que empaten bien los sonidos, pues, y aquí es como un rompecabezas de muchas ideas y es muy difícil, o sea, es muy difícil realmente de escuchar cuando no tienes esa, ese crecí con eso y por eso creo que es difícil que atrape como oyentes nuevos. Eh, pero, pero cuando le di mi atención, particularmente para estos programas, siento que empecé a apreciarlo más, o sea, como la construcción, los solos, los contrastes, llegan incluso a ser no, ¿cómo decirlo? Divertidos y también tienen cierta belleza no convencional, como diría yo. Y, ¿y qué más? Y pues bueno, o sea, todavía tengo esa impresión de que compositivamente muchas tienden a ser repetitivas, muchas canciones, o sea, dentro del trash suenan muy similares. Por ejemplo, la de Exodus, si bien tiene un inicio muy interesante y tiene como todo lo que es el trash concentrado en una canción, realmente no es una canción que yo disfrutaba mucho. No, no sé por qué, o sea, no, como que no me llama la atención porque no le encuentro mucho valor artístico a esa canción en particular. Tendría que escuchar más de Exodus, pero siento que no es innovadora en ningún aspecto, creo, sino que ya es como el asentamiento de todos esos factores que fueron trabajando Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer. Y aunque se siente muy sólido como thrash metal, yo personalmente no lo siento particularmente interesante como las otras sí las sentí. Y pues nada, o sea, de eso se trata este programa, básicamente de darte la oportunidad de escuchar música que generalmente no escucharías y aprender el por qué fueron, son tan trascendentes en la historia
del rock y el metal. Y pues vaya que lo entiendo, o sea, a partir de aquí sientan las bases para muchísimos géneros que sí escucho, como el black, que ese sí me parece bastante muy interesante compositivamente, y el death melódico, que es el que yo escucho, porque death puro creo que jamás he escuchado en mi vida, pero pues fue divertido, fue divertido y Sí, sí lo espero fue. ya continuar esta, este proyecto. Creo que lo siguiente va a ser Power Metal. Uf, ¿Te gusta? sí, creo que tengo el perfecto invitado para ese Power Metal, ¿eh? Bueno, pues entonces averiguaremos eso en nuestros próximos programas. Jefe, ¿algo que quieras agregar? No, ¿Vale, Oscar? Tampoco, muchas gracias nada más. Bueno, pues fue divertido, chavos. Hasta la próxima. Chido.